6 de agosto de 1945, 8:17 de la mañana, hora de Tokio. En una estación de monitoreo de radio fuera de la capital, un operador militar estaba sentado frente a su equipo, siguiendo las transmisiones matutinas rutinarias de las ciudades de Japón. La estación de Hiroshima había estado transmitiendo normalmente a las 8:15. Entonces, a mitad de frase, la señal desapareció. El operador ajustó sus controles, verificó sus conexiones. Nada. Probó otras frecuencias. Silencio. Cada estación de radio en Hiroshima, cada transmisor militar, cada instalación de comunicaciones, todo había desaparecido de una vez. En el cuartel general imperial en Tokio, los oficiales del Estado Mayor se reunieron alrededor de mapas tratando de entender qué había sucedido. Las ciudades no simplemente desaparecían. Incluso los bombardeos estadounidenses más pesados dejaban las comunicaciones parcialmente intactas. El primer piloto que voló cerca de Hiroshima transmitió por radio a las 9:30. Su voz crepitaba a través de la estática, incierta, confusa. Reportó haber visto una nube masiva sobre la ciudad, todavía ascendiendo, con forma de hongo, alcanzando la estratosfera. Debajo de ella, Hiroshima parecía estar ardiendo, pero no como otras ciudades bombardeadas. Toda la ciudad ardía al mismo tiempo, como si alguien hubiera prendido fuego a toda el área urbana simultáneamente. El reporte no tenía sentido. Los estadounidenses solo habían enviado 3 aviones sobre Hiroshima esa mañana. 3 aviones no podían destruir una ciudad de 350.000 personas. Más reportes llegaron conforme avanzaba la mañana. Las tripulaciones de trenes que se acercaban a Hiroshima desde el este transmitieron por radio que podían ver la ciudad ardiendo desde 30 kilómetros de distancia. Soldados estacionados en las colinas fuera de la ciudad llegaron tambaleándose a pueblos cercanos, su piel quemada, sus uniformes hechos jirones, balbuceando sobre un destello de luz más brillante que el sol, una onda de choque que los había derribado desde 5 kilómetros de distancia. En el Instituto Riken en Tokio, la principal instalación de investigación física de Japón, el doctor Yoshio Nishina se encontraba en su laboratorio y escuchaba los reportes de radio con creciente temor. Nishina tenía 55 años. Era el principal físico nuclear de Japón, el hombre que había construido el primer ciclotrón de Japón y liderado el programa de investigación atómica del ejército. Había estudiado mecánica cuántica en Europa en los años 20, trabajado con Niels Bohr en Copenhague. Sabía exactamente lo que una bomba atómica podía teóricamente hacer. También sabía que no debería ser posible todavía, no para nadie. Los desafíos técnicos eran inmensos. Pero los estadounidenses tenían recursos que Japón no tenía. Su teléfono sonó a las 2:00 de la tarde. El ejército quería que se uniera al equipo de investigación. Necesitaban a alguien que pudiera determinar qué tipo de arma había sido usada. Nishina aceptó sin vacilar y comenzó a reunir equipo. Contadores Geiger, contenedores de muestras, película fotográfica. Si era lo que temía, la radiación sería medible. El tren a Hiroshima partió esa noche, llevando investigadores militares, personal médico y a Nishina, con su equipo científico. Cuando se acercaron a la ciudad la tarde del 7 de agosto, Nishina bajó del tren y miró hacia Hiroshima. La ciudad aún ardía 24 horas después. El humo se elevaba en columnas que se fusionaban en una nube que cubría el cielo. El olor lo golpeó inmediatamente, un olor espeso, dulce y nauseabundo de carne quemada y escombros humeantes. Caminaron los últimos 5 kilómetros. La destrucción comenzó gradualmente al principio. Ventanas rotas, techos colapsados. Luego se volvió más severa con cada paso hacia el centro de la ciudad. A 2 kilómetros del hipocentro, cada edificio de madera había sido reducido a cenizas. Solo quedaban estructuras de concreto, y aun esas estaban destripadas, sus paredes agrietadas, sus interiores quemados. A 1 kilómetro, los edificios de concreto mismos estaban destruidos, reducidos a escombros, vigas de acero dobladas como alambre. Nishina vio piedras de granito con sus superficies burbujeadas y derretidas, objetos de metal fusionados, sombras quemadas en las paredes donde personas u objetos habían bloqueado la radiación térmica por una fracción de segundo antes de ser vaporizados. En un puente encontró la sombra de un hombre que había estado parado en la barandilla. La madera detrás de la sombra sin quemar, la madera alrededor carbonizada en negro.
El hombre mismo había desaparecido. Nada quedaba excepto su contorno. Comenzó con mediciones de radiación. Desempacó su contador Geiger, un instrumento precioso que había construido él mismo antes de la guerra, y lo encendió. La aguja saltó inmediatamente, clavándose contra la lectura máxima. Incluso a 2 kilómetros del hipocentro, la radiación era lo suficientemente intensa como para saturar su detector. Se movió más cerca, tomando lecturas cada 100 metros, recolectando muestras de tierra, escombros, fragmentos de metal. Todo era radiactivo. No solo radiactivo, sino intensamente. Mucho más allá de cualquier cosa natural. Esta era radiactividad inducida creada por bombardeo de neutrones, exactamente lo que esperarías de una reacción de fisión nuclear. En el hipocentro, encontró los restos del Hospital Shima, el edificio directamente debajo del punto de detonación. Había sido una estructura de concreto reforzado de 3 pisos. Ahora era un cráter rodeado de escombros. La bomba había detonado en el aire sobre él, aproximadamente 600 metros arriba, estimó por el patrón de explosión. El pulso térmico solo, el destello de calor, habría sido de miles de grados, lo suficientemente caliente como para encender todo lo inflamable instantáneamente, para derretir metal, para vaporizar seres humanos. Fotografió todo, llenó cuadernos con mediciones y observaciones, recolectó docenas de muestras en contenedores forrados de plomo. Sus manos temblaban mientras trabajaba, no por miedo a la exposición a la radiación, aunque sabía que estaba absorbiendo una dosis peligrosa, sino por las implicaciones de lo que estaba documentando. Los estadounidenses lo habían logrado. Habían construido una bomba atómica funcional. Y si tenían una, tenían más. El 8 de agosto llegó un segundo equipo de científicos, incluyendo varios colegas de Nishina del Instituto Riken. Se dispersaron por la ciudad, cada uno tomando diferentes mediciones. Algunos se enfocaron en los efectos de la explosión, otros examinaron los efectos térmicos. Un equipo médico estudió la extraña enfermedad que afligía a los sobrevivientes. Personas que habían estado lo suficientemente lejos del hipocentro para sobrevivir la explosión y el calor, pero que ahora estaban muriendo de todos modos. Su cabello cayéndose, sus encías sangrando, sus conteos de glóbulos blancos desplomándose. Enfermedad por radiación. La evidencia se acumuló en una conclusión innegable. Cada medición, cada observación, cada pieza de datos apuntaba a lo mismo. Esta era un arma nuclear. El rendimiento, basado en el radio de explosión y los efectos térmicos, era aproximadamente equivalente a 15.000 toneladas de TNT, de una bomba lo suficientemente pequeña como para caber en un solo avión. Nishina compiló sus hallazgos en un reporte el 10 de agosto. Describió la evidencia, las mediciones de radiación, los cálculos de explosión, los efectos térmicos. Explicó la física de la fisión nuclear. Concluyó con certeza. Hiroshima había sido destruida por una bomba atómica. El 9 de agosto, mientras Nishina aún estaba en Hiroshima, los estadounidenses lanzaron una segunda bomba atómica, esta vez en Nagasaki. Otra ciudad destruida en un instante, otras 100.000 bajas. El patrón era claro ahora. Los estadounidenses no estaban demostrando un arma nueva, la estaban usando. Nishina pasó 5 días en Hiroshima, trabajando desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, midiendo, documentando, recolectando muestras. Absorbió suficiente radiación durante esos días como para enfermarlo durante semanas después. Para el 14 de agosto, cuando finalmente dejó la ciudad, había compilado el análisis científico más completo de los efectos de una bomba atómica jamás reunido. El 15 de agosto, la voz del emperador Hirohito crepitó sobre la radio, anunciando la rendición de Japón. El emperador citó una bomba nueva y más cruel como una razón para la rendición. Las armas atómicas habían terminado la guerra. En las semanas después de la rendición, llegaron fuerzas de ocupación estadounidenses a Japón. Entre ellos había científicos, físicos que habían trabajado en el proyecto Manhattan. Encontraron a Nishina en el Instituto Riken. Le preguntaron sobre la investigación atómica japonesa, y Nishina les dijo honestamente, Japón había intentado construir una bomba, había entendido la física, pero había carecido de los recursos. Nishina les preguntó sobre el programa estadounidense. La escala del proyecto Manhattan lo dejó atónito. Miles de millones de dólares.
cientos de miles de trabajadores, ciudades enteras construidas en secreto. Estaba más allá de cualquier cosa que Japón pudiera haber intentado. Uno de los científicos estadounidenses, un joven físico llamado Philip Morrison, apartó a Nishina. Morrison había ayudado a ensamblar la bomba de Nagasaki, luego había volado a Hiroshima después, había caminado por las ruinas tal como Nishina. Pensamos que terminaría la guerra, dijo Morrison, su voz apenas por encima de un susurro. Pero ahora he visto lo que hace. No sé si hicimos lo correcto. Nishina no sabía qué decir. Se había estado haciendo las mismas preguntas. Finalmente dijo, una vez que entendimos la fisión, una vez que supimos que era posible, alguien iba a construirla. El conocimiento existe ahora. No puede ser desconocido. Todo lo que podemos hacer es tratar de evitar que vuelva a suceder. En septiembre, las autoridades de ocupación estadounidenses ordenaron la destrucción de los ciclotrones de Japón. El 24 de noviembre de 1945, llegaron soldados al Instituto Riken con martillos y sopletes de corte. Nishina se quedó en su laboratorio y los vio destruir el trabajo de su vida. Destrozaron los componentes del ciclotrón, cortaron los imanes, llevaron las piezas para tirarlas en la bahía de Tokio. 40 años de investigación física, desaparecidos en una tarde. Murió en 1951 a los 60 años de cáncer de hígado, que puede o no haber sido causado por su exposición a la radiación en Hiroshima. Sus estudiantes dijeron que nunca se recuperó del todo de esos 5 días en agosto de 1945, que algo en él se había roto cuando entendió en qué se había convertido la física atómica. Años después, cuando los reportes clasificados fueron finalmente liberados, los historiadores encontraron el análisis original de Nishina de la bomba de Hiroshima. Al final de su reporte, en su propia letra, había una sola oración que no había estado en la versión oficial. Una nota personal, quizás no destinada a que nadie más la leyera. Decía, hemos abierto una puerta que no puede cerrarse. Que Dios nos perdone a todos.